¿Listo? Clasifique los siguientes compuestos. Bueno, vamos a comenzar con el primer compuesto, que es el cobre. Perdón, con el primero, el cobre. ¿Es un elemento o un compuesto? El oscuro. ¿Cómo lo podemos conocer nosotros? El cobre. Angeli. Es el oscuro, Dora. Ariana, Anthony. Sí, Miss. ¿El cobre viene siendo un elemento simple o un Está compuesto? llamando a la Juli. Simple. Muy bien, elemento simple o sustancia simple. Sustancia simple. Y vamos a hablar sobre el amoníaco. ¿Sería simple o compuesto? Compuesto. Muy bien, compuesto. Listo. Bueno, vamos a seguir con los problemas propuestos. Ok, el número 5 nos dice así. ¿Cuántos átomos posee una molécula de azufre? Esa es la número 5, ¿no? Número 5. Sí. ¿Cuántos átomos posee una molécula de azufre? Nosotros podemos decir, pero el azufre es un elemento. Sí, es un elemento, pero en su estado sólido, el azufre, en su El estado sólido, ya, de sólido. perdón, la molécula de azufre, porque recordemos que la molécula está formada por dos o más átomos, ¿no? Molécula de azufre en su estado sólido está formado por 8 átomos de azufre. Listo, queridos estudiantes, entonces, una cosa es hablar sobre el azufre como elemento químico que está formado por un átomo de azufre, pero en la vida real nosotros podemos encontrar este azufre en forma sólida y cada molécula del azufre está formada por 8 átomos de azufre. ¿Listo? Ok, chicos, vamos a seguir con la pregunta número 6. ¿Y qué nos dice nuestro guía de desarrollo? Dice, clasifique el tetróxido de nitrógeno. Entonces, vamos a clasificar el tetróxido de dinitrógeno. ¿Es un elemento? ¿Es una sustancia simple? ¿Es un compuesto? ¿Es una mezcla? ¿Cómo lo podemos visualizar esta sustancia hasta el momento? ¿Qué viene siendo? ¿Cómo? El tetróxido de dinitrógeno. ¿Será un elemento acaso? Angeli, Anthony, Ariana. Sí, Miss. ¿El tetróxido de dinitrógeno es un elemento? Sí. Está formado por dos elementos, nitrógeno y oxígeno. Entonces viene siendo un sustancia simple, compuesto, ¿qué viene siendo? Sustancia. Ay, no sé. Recordemos que la sustancia simple está formada por un átomo, ¿no? Y aquí tenemos átomo de nitrógeno y átomo de oxígeno, es decir, que hay dos átomos. Perdón, dos Dinitrógeno. hay 6 átomos y hay 2 elementos. En ese caso es una molécula o un compuesto químico. Compuestos químicos. Que tiene 6 átomos y 2 elementos diferentes. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de átomos que tiene? Pues nosotros sumamos los índices pequeñitos. Si no están escritos, asumimos que es 1. Aquí hay 2 y 4 serían 6 átomos.
Elementos, el número de letritas que tiene, 1 y 2. Cada símbolo químico representa un elemento. Este es el nitrógeno y este es el oxígeno. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con el número 7. 7. El ejercicio número 7. Punto. Listo, queridos estudiantes. Entonces, nos dice así. En la molécula de HCN, H2N más 2 de COO se presentan 29 átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Bueno, este tipo de ejercicios son súper interesantes porque nos presenta una cantidad de átomos que no conocemos y nos preguntan desde un total, nos preguntan cuántos serían. Bueno, en este caso ya vamos a encontrar como que la solución. La vamos a escribir de esta forma para que esto quede aquí es más 2. Bueno, en total hay 29 átomos, ¿cierto? Total de átomos. Entonces, decimos entonces que N, entonces vamos a utilizar una fórmula matemática. Entonces aquí vamos a dar la respuesta. Respuesta, 2 puntos. Entonces, la cantidad de carbonos es N. N más la cantidad de hidrógenos es 2N más 2. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 átomos, más 4 átomos. Y esto va a ser igual a 29. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a sumar todos los números y a sumar las variables. Aquí tenemos que n más 2n nos da 3n, más 6 va a ser igual a 29. Y tenemos aquí entonces, de aquí ya nosotros podemos despejar n, que sería igual a 3n, es igual a 29, menos menos 6. Vamos a verificar una cosita, chicos. Chicos. Entonces aquí tenemos que son menos 6. Tenemos que hay un átomo de carbono. Hay n átomos de carbono. Hay 2n más 2 átomos de hidrógeno y hay otro átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a 6. Y aquí tenemos que... Sí, Ariana. Bienvenida, Ariana, Ángel y Afe. Ok. Esto va a ser igual a n, va a ser igual 29 menos 6 nos da 23, ¿no? Y 23 dividido entre 3 es igual a 7.6. 7.6. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir que vamos a multiplicar ya sabemos cuánto vale n, ¿no? Ahora sí, este n lo vamos a multiplicar por 2. Hidrógenos, ¿cuántos hay? Vamos a multiplicar este n por 2, nos va a dar 2 por n más
más 2, que tenemos aquí 2, más 1, que hay acá. Aquí hay un elemento, entonces vamos a decir que aquí tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a... Aló. La señal está de las 2 por n sería 14, lo aproximamos a 14, más 2, más 1. Y esto va a ser igual a 17. que sacó de la partida. Esta molécula que tenemos aquí tiene 17 átomos de hidrógeno. ¿Listo, queridos estudiantes? Vamos a hablar A mí me sacó a vos, Dora. sobre problemas propuestos. Y vamos en el punto número 5, 6, 7. Vamos a seguir con el problema propuesto número 8. Está bueno. Ok, el problema propuesto número 8. Ujú. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice este problema. Y nos sugiere así. De los siguientes, ¿cuáles son compuestos químicos? De los siguientes, ¿cuáles son compuestos químicos? De los siguientes, ¿cuáles son compuestos químicos? Mate. Col. ¿Podemos decir que la col es un compuesto químico? Ah, perdón, Otra cal. vez. Col todavía. Cal. ¿La cal es un compuesto químico? Sí, es un compuesto químico. ¿De gato? Bueno, el siguiente nos dice que es el agua. ¿El agua es un compuesto químico? Sí, el agua es un compuesto estoy. químico. Agua es compuesto. ¿Y el petróleo? ¿El petróleo es un compuesto? Sí, el petróleo. Podemos decir que es un coloide, pero lo podemos trabajar como un compuesto químico, ¿no? Petróleo. O podemos decir que es ¿Qué fue una la hora? mezcla. Compuesto químico. Nos cambió la muy... Ok, vamos a hablar del punto número 9 de nuestro taller. Este juego así es adictivo, ¿no? Y nos dice así. De los siguientes, ¿cuáles son sustancias simples? De los siguientes, Uy, ahí sí que uno bien mentiroso. ¿cuáles son sustancias simples? Bueno, y la pregunta, ¿el oro es un elemento Yo estaba simple buscando o es un cosas compuesto? para Queridos comprar estudiantes, ropa. David, Angeli, Anthony, Alfred. Jodas. O-Z-H-G. ¿El oro es un compuesto o una sustancia simple? ¿Compuesto? Recordemos que el oro es un elemento, por lo tanto, la podemos situar como una sustancia simple. El siguiente, la plata. ¿La plata es un compuesto o una sustancia simple? O de oso, Z de zapato, H de hoja y G de... Alfred, Angeli, Anthony. ¿Estás ahí? Ah, no. ¿Una sustancia simple? Muy bien, Angeli, una sustancia simple. Listo. Ángela, me está callando. ¿El amoníaco es un compuesto o una sustancia simple? Recordemos que el amoníaco está formado por más de un elemento. ¿Ya estás? ¿Esa verde eres tú? ¿Esa verde eres tú? Eso sí es un... No, no. Muy bien, No sí, está. Angeli, es un compuesto. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio propuesto número 10.
¿Cuál es la representación química del fósforo rojo? ¿Cuál es la representación química del fósforo rojo? Bueno, esto lo hemos visto en unas clases pasadas. Recordemos que el fósforo rojo tiene 4 átomos de fósforo y simplemente nosotros lo podemos visualizar. El símbolo químico del fósforo es P y lo podemos observar como P4. Ese es la representación química de nuestro fósforo rojo. Ok, queridos estudiantes, bueno, ¿qué hemos realizado? Hemos revisado los compuestos. Hemos revisado... ¿Cómo? Hemos revisado compuestos, hemos revisado los elementos, hemos revisado las sustancias simples, hemos realizado también, además de esto, hemos realizado lo que son las prácticas y los problemas propuestos. Entonces, ¿qué estamos pendientes por hacer? Aquí vamos a hacer una pausita y vamos a verificar los conceptos. Hasta el momento, Alfred, Angeli, Ariana, Anthony, ¿es claro la temática que estamos viendo? ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo es compuesto? ¿Cuándo es mezcla? ¿Sí, chicos? Alfred, ¿está comprendido el tema? Sí. Muy bien, Angeli. Sí, Miss. Muy bien, Ariana. Sí, Miss. ¿Y Anthony? Creo que Anthony no tiene sonido. Ok, listo, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con la parte de la tarea. Entonces, ¿qué nos dice la tarea para la parte de química? Entonces, acá. O-Z-H-T. El primer punto nos dice así. Clasifique el ácido nítrico. Entonces, vamos a clasificar el ácido nítrico como simple o compuesto. Sí, ahí te veo. Entonces, Más. la respuesta, ¿el ácido nítrico es simple o compuesto? Compuesto. Muy bien, compuesto. Listo, excelente. Vamos a continuar entonces con la número 2. Y la número 2 nos dice así. En las moléculas... Molécula es... Cuando hay más de 2 átomos. Recordemos que cuando hay más de 2 átomos son moléculas. Entonces, tenemos en la molécula CnH2n más 2 con COOH se presentan 20 átomos. ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? Bueno, este es súper parecido al ejercicio anterior. De hecho, es casi el mismo. Lo vamos a trabajar como una ecuación. Y aquí. Más 2. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a mirar? Aquí, pues ya tenemos la respuesta. Nos dice que en total tiene 20 átomos. Entonces tenemos N átomos de carbono más 2N más 2 átomos de hidrógeno más un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno, son en total 4 átomos. Y esto va a ser igual a 20. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a despejar N. Entonces tenemos que 3N va a ser igual a 20. 20 menos 6 nos da 14. Y tenemos aquí entonces que 14 dividido entre 3, pues nosotros ya sabemos que 14 dividido entre 3 va a ser igual a 4.6. 4.6. ¿Listo? Ese es el valor de N.
Entonces, sabemos que N va a ser igual a 4.6. Listo. Para saber cuántos átomos de hidrógeno. Átomos de hidrógeno. Átomos de hidrógeno. Entonces, para saber los átomos de hidrógeno, contamos. Aquí hay 2N más 2. Aquí hay 2N más 2 más 1. Y esto va a ser igual 4.6 por 2, lo aproximamos a 9, más 2 más 1, 3, y va a ser igual a 12. Entonces, en esta molécula van a haber 12 átomos. Muy bien, de hidrógeno, ¿no? El tercer punto. El tercer punto nos dice lo siguiente, y es de las alternativas mencionadas, ¿cuáles son compuestos químicos? Bueno, gasolina, entonces, ¿cuáles son compuestos? ¿Cuáles son compuestos químicos? Entonces, los compuestos químicos podemos decir que son. La gasolina es una mezcla, es una disolución. El amoníaco y la sal común son compuestos químicos. Entonces, amoníaco y la sal común. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con el punto número 4 de nuestra tarea. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el punto número 4 de nuestra tarea? Nos dice, de las alternativas mencionadas, ¿cuáles son sustancias simples? Entonces, sustancias simples serían el mercurio y el cobre. Entonces, el mercurio y el cobre. ¿Sí? Mercurio y cobre. ¿Sí, queridos estudiantes? Bueno, y la número 5 será así. ¿Cuáles son componentes del petróleo? Bueno, este de aquí nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, esta, ya tenemos tiempo. Vamos a realizar aquí una tarea y buscar aquí, consultar sobre el petróleo, componentes y derivados. ¿Listo, queridos estudiantes? Esa es la tarea que vamos a tener para el día de hoy. Debemos entregar a más tardar a las 8 de la noche. Solamente es la consulta sobre el petróleo, los componentes, derivados, usos y aplicaciones. Entonces, usos y aplicaciones. ¿Listo, queridos estudiantes? Entonces, check todo listo. Eso es la tarea, ¿no? Sí, esa es la tarea. Vamos a consultar sobre el petróleo. ¿Cuáles son los componentes del petróleo? ¿Cuáles son los derivados del petróleo? ¿En qué lo utilizan el petróleo? ¿Qué aplicaciones tiene en la actualidad el petróleo? ¿Les parece bien? Muy bien, entonces, perfecto.